Bienvenidos a Análisis PM, hoy con Claudio Jacqueline. ¿Cómo estamos, Claudio? ¿Bien? Muy bien. Y como les anticipamos recién, con la presidencia de Margarita Stolbizer, candidata a senadora por un país. Gracias, Margarita, por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Van a hacer un cierre el jueves maratónico. Maratónico, pero que va a tener de particular que cada una de las actividades se hace con distintos sectores sociales, sobre todo trabajadores, jubilados, jóvenes, quienes nos van a preguntar y con quienes vamos a conversar sobre todo, no solo a Sergio Massa y a mí, sino a nuestros equipos. Si algo tiene un país como valor, es un equipo técnico excelente que lidera Roberto Labaña, pero que tiene una composición de una cantidad de figuras, de personas realmente muy buenas, y entonces en cada uno de esos grupos vamos a tener a estos equipos que también son los que van a interactuar con las personas. Un claro contraste con el lanzamiento del espacio cuando lo hicieron en el DirecTV Arena, ¿no? Con esa gran puesta en Sí, escena. claro, por supuesto. En realidad nosotros en ese momento estaban todos nuestros equipos técnicos ahí, estaban todos sentados por detrás, incluso la previa a nuestros discursos fueron los discursos de Roberto Labaña y de varios de los técnicos, porque en esa oportunidad lo que nosotros presentamos fue el programa económico de urgencia, que es nuestra base propositiva en realidad, porque creemos que además hoy hay que discutir de esas cosas, y la discusión de la economía pasa por la economía de bolsillo, por eso los ejes de nuestro programa tienen que ver con lo productivo, con lo social, con cuidar el trabajo y el salario. Hoy la discusión del empleo es la discusión que debería cruzar toda la propuesta de campaña. Yo creo que si algún esfuerzo deberíamos hacer todos los candidatos es contarle a los bonaerenses, en nuestro caso, cuáles son nuestras propuestas frente a una situación tan grave como la del empleo y el salario. La percepción de los últimos 10 días como que algunos indicadores que ha dado el INDEC, particularmente positivos para el gobierno, generaron un impacto en la campaña, como que entraron, que cambiaron un poquito el eje, la actitud de la oposición y la actitud del gobierno. El gobierno pareció envalentonarse, la oposición un poquito menos agresiva respecto del tema económico. ¿Cómo lo ven desde el lado de un país? A ver, el tema es que el gobierno, si se quiere, no me gusta decir disfraza los números, pero los promedia. Entonces, lo que tenemos es que, por un lado, cae el consumo de leche 18%, y esto es muy grave. Cuando la gente deja de consumir leche, estamos realmente en problemas. Y lo que hacen para promediar la actividad económica es medirnos cuánto subió el patentamiento de los autos de alta gama, que subió un montón. Y eso está marcando, desde luego, que en el promedio tenemos una economía que crece, pero lo cierto es que lamentablemente hay algunos que la están pasando muy mal y otros muy bien. ¿Pero no ves que haya tenido eso efecto en la campaña? Bueno, es que el gobierno vende estas cosas. Lo mismo pasa cuando nos dicen, no, después de muchos años de que la Argentina no crece, este año la Argentina va a crecer 2,5 puntos. El problema es que eso apenas viene a compensar la caída del último año, y entonces estamos igual que hace 2 años atrás, sin tener en cuenta que en ese interín la población creció 2,5 puntos. Entonces los números son siempre, digamos, relativos, y hay que tratar de mirar el conjunto. Por eso lo que nosotros decimos es que la economía hay que mirarla en la historia personal. Cuando hay un desocupado, atrás hay una familia, una historia, es mucho más que un número en una estadística, ¿no? Las encuestas siempre son relativas, lo sabemos. Ustedes pueden darle o no valor, creerles o no. Honestamente, lo que dicen las que se han hecho es que están en un tercer lugar. ¿Les creen, no les creen, no les dan importancia? Es que no es ese el problema de creer o no creer. Encuestas hay para todos los gustos, por supuesto. Te podría decir algunas conclusiones de las encuestas. La primera es que ya no en términos de análisis de creer o no, sino de valoración, más desde lo personal que otra cosa, y como ciudadana lo digo, no como candidata, la sola posibilidad de que la señora Kirchner gane la elección me genera una enorme preocupación respecto de la Argentina. Yo digo, si una persona de la cual tenemos casi la seguridad que en algún momento va a terminar presa, yo tengo la convicción de todos los delitos que se cometieron y estoy segura que están todas las pruebas de esos delitos, y esta señora puede ganar la elección,
Digo, empecemos a mirar las cosas que nos están pasando como sociedad, ¿no? Por lo tanto, relativizo un poco esa situación. La señora dice, no, y puede tener 30 puntos. Bueno, hay un indicativo que es que el 70% restante no la quiere. Lo otro que nosotros vemos es que hay en la calle mucha desilusión con el gobierno, de los que acompañaron a Macri y hoy sienten la defraudación de que en realidad Cambiemos no era tan Cambiemos y hay muchas cosas que siguen estando igual que antes, ¿no? Entonces también eso genera un desencanto que nos afecta a todos, porque además yo no sé si somos absolutamente conscientes y responsables de todo lo que se juega en una elección. Yo creo que hay una crisis muy grande de confianza en el sistema político y que los representantes políticos deberíamos desde la ejemplaridad tratar de reconstruir confianza y siento que no lo estamos haciendo. Se nos va la campaña electoral en descalificaciones y cosas y hay que pensar un poco más en la Argentina, ¿no? Yo me enojo con el gobierno y con Macri porque siento que ellos inflaron a la señora de Kirchner de manera irresponsable, mezquina, porque eso a ellos les permitía que las cosas fueran bien. Y lo cierto es que en esta elección no se elige gobierno y entonces deberían pensar con quién van a dialogar los 2 años que les quedan, con quién van a consensuar las leyes. No creo que eso sea posible con la señora de Kirchner, que ni siquiera le pasó la banda presidencial a Macri, ¿no? ¿Ustedes creen que puede haber diálogo entre el Frente para la Victoria o entre la Cámpora o el cristinismo y Cambiemos? No lo hay. Y este es un gobierno que no tiene ni va a tener mayoría propia. Entonces es muy importante que los argentinos sepan que lo que se vota en esta elección es cuál es la mejor oposición, la que puede frenar a Cristina, y no tengo duda que el único que le puede ganar a Cristina es Massa, y también los que pueden ponerle límites a este gobierno. El gobierno necesita que los amarreen un poquito. No está escuchando cuando le decimos que las cosas no están bien. Teniendo en cuenta que esto para la mayoría de la gente va a terminar siendo casi una encuesta nacional, oficial. Ese es el valor que tiene. Que este es el valor que tiene. ¿Cuál es un buen resultado para un país? Pensando de acá en octubre, digo, ¿hoy qué es? ¿Sacar qué porcentaje de los votos? Más que el porcentaje que saquemos nosotros es encontrarnos en esta situación de equilibrio entre las 3 fuerzas que compiten. Si entre las 3 fuerzas que compiten no hay entre una y otra 6, 8 puntos de diferencia, no hay polarización, hay una situación de paridad y toda la carrera está por hacerse de aquí hasta octubre. Ese es el escenario que nosotros estamos viendo. Más de 8 puntos sería un escenario más complejo para un país. Sí, más complejo para el que salga tercero. Nosotros no estamos diciendo que nosotros salimos tercero. Pero teniendo en cuenta, digo, si partimos de este escenario... Sí, más allá de que siento que de todos modos quien más pierde en esta competencia es el gobierno, ¿no? De Cristina ni que hablemos porque ya está claro que no es la Cristina Kirchner que hemos conocido. La señora está peleando con suerte 30 puntos y supo sacar el 54, ¿no? Entonces ya no es lo que tuvimos. Pero quien más pierde es el gobierno, sinceramente, porque está demostrando claramente el enojo que hay con el gobierno. Si no, deberían ganar con mucha más tranquilidad. Debería reflexionar mucho el gobierno qué es lo que les ha pasado a ellos para que esta señora pueda hacer la competencia, ¿no? Yo creo que en eso nosotros tenemos la ventaja. En una campaña electoral que nos permite a nosotros estar más cerca de los vecinos, de la gente hablando, porque el gobierno tiene muchas cosas que explicar. Yo imagino que a ellos lo esperan como a nosotros con la factura de la luz y el gas para hacerle reclamo por lo que tienen que pagar, ¿no? Y la señora ni que hablar, ¿qué es la anticampaña? No habla con nadie. Es difícil pensar los 2 meses que todavía quedan y que esta señora no puede contestar un reportaje ni hacer una conferencia de prensa. ¿Complicó la campaña de los demás espacios que Cristina no haya dado ese debate, que no se haya expuesto, que no haya hablado? A ver, a nosotros no, porque nosotros venimos trabajando bien y lo hacemos la verdad es que hemos hecho un recorrido en toda la provincia, miles de kilómetros, muy bien, de cara con nuestros vecinos, porque podemos hacerlo y eso es muy bueno, así que a nosotros no nos complica. Me imagino que a los que más les complica es a ustedes, ¿no? Es muy difícil hacer una campaña sin poder contestar un reportaje. ¿Cómo se sostiene eso? Bueno, los periodistas hemos pasado 8 años sin poder hacer una entrevista, sí. Así que ya ya están acostumbrados, claro. Igual. Pero ella hoy, su fortaleza es justamente callarse la boca y crece con los errores del gobierno, ¿eh? Igual todos los candidatos que vienen dicen en ese punto lo mismo. Los vecinos dicen no afloje, todos los candidatos que vienen dicen
Lo de Cambiemos dice, vamos por la calle, los vecinos no aflojen, no aflojen. Los de Un País, vamos por la calle, los vecinos estamos con ustedes. Los vecinos están con todos los candidatos que nos visitan. Es decir, cuentan realmente la parte que les toca. No, es imposible que los vecinos estén con todos. No, por Evidentemente supuesto. recorren el lugar en donde hay vecinos afines. No, y por eso está claro que el resultado del domingo va a ser esa encuesta real, digamos, porque Claro. ahí es donde los vecinos van a ir y se van a manifestar. Todos sabemos también, y yo soy consciente, sobre todo frente al peligro de lo que significa la elección de la señora de Kirchner, que hay un voto vergonzante también, que es el de los que no lo cuentan, y por ahí nos están diciendo a nosotros una cosa y termina siendo otra. Yo confío realmente en nuestras posibilidades porque siento que tenemos una potencialidad basada en esto, somos los que estamos hablando de los problemas reales de la gente. Los otros se han entretenido demasiado en hablar mal del otro para instalar esta idea de una polarización que para nosotros no existe en el ánimo, en la emoción de la gente. Y nosotros hablamos de lo que les pasa, porque la verdad es que el discurso nuestro es el precio de los alimentos, el precio de los medicamentos, la seguridad, el tema de los jubilados, la boleta de la luz y el gas. Hablamos de lo que habla cualquiera en su familia el domingo, porque yo digo, el político no puede estar ajeno a la conversación familiar de los domingos. ¿De qué habla una familia los domingos? Lamentablemente es de eso, que no les alcanza el salario, el problema de andar tranquilos por la calle. Esto ha pasado a ser una preocupación de la vida cotidiana, ¿no? Bueno, nosotros hablamos de esos temas. ¿Qué expectativa tienen de participación? Hay mucha discusión, lo que vemos es de las PASO, si tomamos en cuenta las primeras de 2011, superó el 80%, en las de 2013 baja al 76% casi, en las últimas, en las de 2015, baja todavía más al 73% aproximadamente. ¿Cuál es la expectativa de que la gente vaya a votar unas PASO que tienen muy poca competencia, sobre todo en los distritos relevantes? Sí. Yo no me debería arriesgar porque ya me equivoqué muchas veces. Siempre me ha parecido que no hay entusiasmo y que hay una crisis de confianza fuerte y eso afecta la voluntad de ir a votar y después la gente va, sin embargo. Así que no me arriesgo hoy a qué cantidad de gente va a ir a votar. El lugar que ocupás en la boleta, Margarita, es un lugar difícil, muy desafiante para poder entrar. ¿Qué pasa Me si... gustan los desafíos importantes. Eso no cabe duda. ¿Qué pasa si Margarita esta vez no entra, no es senadora? ¿Cuál es Desde luego que su proyecto futuro? Esto fue evaluado desde un comienzo e intenta hacer un doble mensaje. Por un lado, jugamos a ganador y para nosotros es importante que los votantes sepan que yo solamente entro si gana nuestra boleta. Y lo otro es que también es un mensaje hacia la renovación de la política, porque yo podría haber sido diputada tranquilamente y renovar mi mandato, pero quiero que se sepa que no estoy atornillada a ningún sillón. No necesito fueros para andar por la calle tranquila, sinceramente, y esta elección encierra a muchos que buscan fueros. Y nosotros no, así como lo dijimos y nos criticaron por haber dicho eso, también el no ir en un cargo seguro es una demostración de la decisión que yo tengo, que la vida política no pasa por estar en un lugar gozando de los privilegios que esos lugares nos dan. También uno podría decir que Margarita Stolbizer le dio más a Sergio Massa que lo que Sergio Massa le da a Margarita Stolbizer. No, yo siento que hemos logrado una complementación que nos potencia a ambos muchísimos. A mí me dijeron mucho, sobre todo durante mi última campaña, donde yo hice una campaña muy linda, de mucha convicción, que era la campaña de la igualdad y la decencia. Y todos me decían que yo hablaba de cosas abstractas y Margarita logró tener un lugar y un reconocimiento defendiendo cuestiones institucionales, la justicia, la transparencia, pero no logré ser visualizada como alguien que defiende al trabajador y su salario. Me faltaba eso. Y la verdad es que la complementación con Massa se da en una agenda política, programática, parlamentaria, 1 año y medio trabajando juntos por la ley de las pymes, por el impuesto a las ganancias, por cuidar el trabajo y el salario, los precios de los alimentos y de la factura de luz. Eso me ha potenciado a mí muchísimo, me ha permitido tener un anclaje social muy fuerte y creo que le aporto a Massa el otro aspecto que tiene más con lo institucional. Por lo tanto, siento que entre los dos nos hemos potenciado muchísimo como alternativa política y electoral. Ahora, esa política económica puede, desde algún lugar del Congreso, tener alguna rectificación, pero la realidad es que la política económica la va a fijar el gobierno.
en realidad... Ustedes pueden dar el debate, No, pero ¿no? el Congreso tiene mucha incidencia, entre otras cosas, en el Congreso se aprueba el presupuesto. Sí. Y si se quiere, una de las cosas que nosotros deberíamos trabajar para corregir es en la calidad del gasto público. Se habla mucho en estos días, el déficit y demás. La discusión es en el presupuesto, ahí se asignan los recursos y después también en el control de ejecución presupuestaria. Y el otro gran tema es la reforma impositiva. Algo que no hizo el kirchnerismo, pese a haber gobernado en los años de crecimiento económico, donde se debió haber hecho una reforma impositiva, y tampoco ha hecho este gobierno, que tomó como una de sus primeras medidas quitarle las retenciones a las mineras, con el compromiso de que eso iba a traernos inversiones y puestos de trabajo. Hoy sabemos que no trajo ninguna inversión y tenemos 6.500 puestos de trabajo menos solamente en la minería. Entonces es momento de empezar a discutir seriamente cómo hacemos una compensación, porque no se puede discutir distribución de los recursos si antes no se discute cómo se conforma esa masa de recursos. Entonces nosotros decimos, es una inmoralidad que pague impuesto el trabajador que quiere comprar la leche, el pan, la carne para llevar a su familia y no paguen impuesto hoy las grandes operaciones de la timba financiera. Hay que empezar a corregir estos desfasajes y esos pasan por el Congreso. La discusión de los impuestos pasa por el Congreso. Sin embargo, en la última sesión que pedimos para tratar la eliminación del IVA en las facturas de luz y de gas para compensar el aumento brutal, no se sentaron ni los kirchneristas ni los macristas, ¿no? Para esto, digamos, como una de las tantas muestras de que no son lo distintos que dicen ser. También es cierto que una de las contradicciones que le marcan a un país, y particularmente a Sergio Massa, es este ataque al déficit fiscal del gobierno y, por otro lado, que sus propuestas, como ha sido el tema de ganancias o como ha sido de respecto del IVA alimentos, que lo que hacen es de financiar más el Estado, ¿no? A ver, nosotros en todos los casos de los proyectos hemos planteado siempre cómo se financian. Hace unos días incluso hay una crítica del jefe de gabinete descalificando la propuesta de Massa y después encontramos un spot televisivo de Gabriela Michetti haciendo campaña en un supermercado y diciendo si le bajamos el IVA a los alimentos, por lo tanto, digamos, cuando ellos lo proponían no era tan malo y es malo cuando lo proponemos nosotros. Acá hay que tener en cuenta algunas cuestiones. Como dije hace un rato, se le quitaron las retenciones a las empresas mineras. Bueno, empecemos por ahí, volvamos a hacer que esos sectores paguen y entonces permitimos que no haya un IVA en los alimentos. El presupuesto además ya contemplaba la devolución del IVA y hay muchos miles de millones que ya están presupuestados a esos fines y que sin embargo no se han hecho operativos. Y después venimos planteando también el tema de la renta financiera, de los grandes capitales. El blanqueo le dio un gran resultado al gobierno. Fue muy exitoso en términos de la determinación de la cantidad de dinero que los argentinos tienen en el exterior. Empecemos a discutir, por ejemplo, si un señor que tiene un departamento de $2 millones en Miami no tiene que pagar algún impuesto en lugar de que lo pague el que compra la leche o el pan, ¿no? Pero se supone que paga bienes personales por eso. Digo, Bueno, si son bienes declarados en la pero Argentina, se supone nosotros que está pagando. pretendemos que haya una discusión mucho más profunda sobre el sistema de impuestos. Pues la verdad es que nuestro sistema de impuestos carga toda la presión hoy sobre el que produce y el que consume. Tenemos que empezar a tener menos impuestos, más eficientemente cobrados, y el impuesto que vaya sobre todo sobre la renta, sobre la ganancia y no sobre el ingreso. Ahora aprovecho y paso un avisito más que no me lo voy a perder. Esta semana conocimos la declaración jurada del ministro de Economía, que nos cuenta que tiene su fortuna millonaria en sociedades en el exterior. Yo digo, este es el ministro que Macri designó para convencer a los inversores internacionales que vengan a confiar en la Argentina. La canciller alemana les dijo hace unos días atrás, miren, Alemania tiene mucho interés en la Argentina, pero lo primero que queremos es que los argentinos confíen en la Argentina. Y el señor que los tiene que convencer tiene su fortuna afuera. Es que a lo mejor Hoffner no pensó que iba a ser ministro de Economía, ¿no? Pero es una cosa de loco en realidad. O no pongan a este ministro o resuelvan esto de alguna manera, porque miren, los inversores no vienen si la Argentina no muestra ser un país confiable, previsible. Y hoy hay muy malos indicadores. Muchos dicen, no es bueno para los inversores que la señora Kirchner pueda volver. Bueno, la señora Kirchner puede volver porque Macri lo hizo posible, ¿eh? Ahora, los inversores miran tan mal a la señora Kirchner como a un ministro que tiene su plata afuera. Margarita,
hay un tema aparte de esto, pero que tiene mucha incidencia en estos días, y hoy ha habido una manifestación en La Rioja en defensa de la candidatura de Carlos Menem, cuya candidatura fue impugnada por la Cámara Federal Electoral, teniendo en cuenta que tiene 2 condenas. ¿Cuál es la posición personal y de un país? No, por supuesto que creo que la decisión de la Cámara Electoral es más que oportuna, por supuesto, y fue una dosis, si se quiere, de oxígeno en el marco de las malas noticias, que fue el sobrecimiento por prescripción de vudú y el tema de debido y la candidatura de la señora Kirchner. Yo insisto con esto, el Congreso tiene que producir un saneamiento para no permitir que en realidad termine siendo una cueva de delincuentes. Ahora, esa fue una de las críticas que nosotros hicimos cuando el oficialismo empezó a agitar el fantasma de debido, para no hablar de otras cosas. Se comieron 2 semanas de la campaña hablando de debido y protegieron a Menem en el Senado. El único proyecto para sacar a Menem del Senado es de nuestro senador, de Linares, presidente del partido GEN, el único. Los otros lo apañaron durante todos estos años. Y ¿saben qué? Los votos que saque la señora de Kirchner son para negociar su libertad o su impunidad, son para eso. Entonces, no hay que olvidarse que han venido protegiendo a este hombre. Por lo tanto, a mí me parece muy inteligente, saneador lo que hace la Cámara. El Partido Justicialista ya ha dicho que lo va a ir a apelar, ¿no? Gracias, Margarita, por haber venido. Gracias por la Muchas invitación. gracias. Hacemos un corte y enseguida volvemos con Daniel Filmus, el candidato de Unidad Ciudadana por la Capital Federal. Vuelve La Nación Más PM.